Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Luis Pinzón, magíster en tecnologías de la información, docente universitario e investigador. Y con él estaremos hablando de un tema bien interesante para esta época de la inteligencia artificial, las habilidades que no podrá reemplazar la inteligencia artificial. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Luis Pinzón, él es magíster en tecnologías de la información, docente universitario e investigador. Y con él estaremos hablando sobre las habilidades que la inteligencia artificial no podrá reemplazar. Luis, bienvenido a Mercadeo con Voz, qué rico tenerte nuevamente con nosotros y hablar de estos temas de tecnología que tanto nos gusta compartir contigo y que hoy traes un tema bien interesante y muy de moda que nos va a ayudar a quitar ese miedo a la inteligencia artificial. Luis, bienvenido. Dale, Maritza, no, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues aquí a disposición. Y sí, el tema que pues, vamos a tratar hoy es todos esos mitos o sustos que ya le metieron a la gente sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y principalmente, pues lo que te decía, hay ciertas habilidades que la IA no podrá reemplazar y ese va a ser el tema del día de hoy. Así es, y realmente es muy importante porque estamos con mucha expectativa con la inteligencia artificial porque pues nos facilita mucho la vida, pero también hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar con mi cargo? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi emprendimiento? ¿Va a ser reemplazado por la inteligencia artificial? Entonces yo me voy a quedar me voy a quedar sin nada. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Este tema me parece muy propio para todos esos miedos que tenemos, yo diría que la gran mayoría, que estamos pensando que la inteligencia artificial casi que puede reemplazar todo. Bueno, eso ahí sí vamos a desmitificar un poco el tema porque sí, obviamente la inteligencia artificial en este momento anda haciendo una transformación a las industrias en muchos aspectos, obviamente en automatización de tareas, en redefinir ciertas acciones o ciertas labores en el mercado, pero hay que tener en cuenta que está lejos de eliminar completamente todo lo que respecta al talento humano, ¿cierto? Esta revolución informática, por así decirlo, está dejando claro bastantes cosas fundamentales. Uno, que las habilidades más valiosas del futuro serán no solo las técnicas, hablando de este tema de los sistemas y demás, sino que va más allá de que hay que redefinir o reidentificar las que son profundamente humanas. Y entre ese profundamente humanas, pues sí tenemos que habrán cosas que la IA, por más que la programen, por más que la eduquen, no podrá llegar a ser igual que un humano. Entonces tenemos, por ejemplo, la empatía, el criterio, el liderazgo, la creatividad en muchos contextos y obviamente la visión humana. Pero pienso que más que cualquier cosa, el tema de la comunicación, la cercanía y la empatía de persona a persona, la IA no la va a poder reemplazar. Eso siempre será muy difícil, pero digamos que la inteligencia artificial, pienso yo, pues que no es tan artificial porque realmente necesita de los humanos para poder ser programada, para poder ser alimentada, para poder buscar todos esos puntos que queremos tener dentro de la inteligencia artificial. Entonces, pues yo creo que los programadores es un
una profesión que hoy en día es, digamos que indispensable, porque ¿cómo entonces vamos a alimentar la inteligencia artificial si no tenemos esa capacidad para hacerlo? Bueno, ante eso sí, hay que tener dos parámetros, ¿no? Que ciertos empleos o ciertas labores que pues normalmente eran muy básicas, muy artesanales o muy manuales, pues obviamente con este tema de las automatizaciones y que la IA lo hace mucho más rápido, pues poco a poco van cediendo paso, ¿cierto? Entonces te voy a traer varios datos. Uno, según el World Economic Forum, dice que para 2030 más de 85 millones de empleos de los que hay en este momento podrían transformarse por automatizaciones. O sea, más que desaparecer, se van a volver automáticos. Digamos que la IA y la programación y todo este tema los va a reemplazar. Pero que al mismo tiempo van a surgir nuevos empleos, ¿cierto? Más centrados en esas habilidades humanas y digitales. Entonces, realmente la IA sí, automatiza, ayuda a que ya cosas que antiguamente eran unos reprocesos se vuelvan más rápidos, más automáticos, pero al mismo tiempo va a generar nuevos empleos. Se calcula que más o menos de esos 85 que van a ser reemplazados, van a aparecer 180 millones de nuevos empleos. Entonces va a estar obviamente temas de programación, temas de control, temas de alimentación de esa IA, temas de verificación, porque pues poco a poco la IA y todo este mercado se está volviendo mucho más grande y necesita mucho más empleos, ¿cierto? Más empleados en estas capacidades. Pero en esa cifra, pues, que hace es impresionante, porque pues son 85 millones que se van a perder, pero se van a casi que más de duplicar, un poquito más del doble, porque son 180 millones de empleos nuevos, que Sí, entonces esas eh, habilidades empezamos a dirigirlas hacia dónde, porque yo digo que, digamos, todas esas automatizaciones que van, que sea, sobre todo en servicio al cliente, que son hasta el momento, a esa automatización le falta mucha humanización, porque es que no hay nada más desesperante que uno responda a uno, responda a dos, no, no le puedo colaborar con eso no está en mis capacidades. Entonces, esa automatización tiene que evolucionar todavía mucho para poder darle, sobre todo, nuevamente repito, en servicio al cliente, para poder dar un servicio al cliente de verdad, que uno sienta que está hablando y que te están prestando atención, pero digo, no, es que yo no te puedo solucionar el problema, pero porque es que no está programado para eso. Y responda con un uno y entonces y lo hace más complicado. sí, claro. Digamos que estamos lejos todavía de que esta IA sea muy parecida a un servicio humano, ¿no? Pero pues pienso que entre eso te iba a traer una frase de señor Satya Nadella, el que nos dice que la IA no reemplazará a las personas, sino las personas que usan la IA reemplazarán a quienes no la usan. Entonces digamos que más que una batalla, ahora estamos llamados a una actualización total por varios aspectos, ¿no? Te va a tocar dos aspectos o casi tres que van a determinar el mercado laboral de aquí en adelante. Uno, el tema de la población joven. La población joven tiende a desaparecer a 2050. Lo que ahora consideramos jóvenes, no sé, niños, jóvenes, adolescentes y demás, van a tender a desaparecer porque poco a poco las nuevas generaciones no están teniendo hijos. Ahora tienen, no sé, una mascota, un perro, un gato, un pájaro, no sé. Y obviamente las familias grandes, que de pronto en las épocas 50, 60 eran de 10, 15 personas, con el tiempo se han reducido a 4, a 2, a uno. ¿Eso qué quiere decir? Que el cambio poblacional va a ser que van a haber más personas de cierta edad, consideremos de tercera edad, o viejos, o adultos mayores, y los jóvenes tienden a desaparecer. Entonces, había una ola inicial donde nadie quería contratar a gente que tuviera más de 40, mucho menos de 50 y ni hablar de los de 60. Ahora, en más que todo países latinos se va a generar que se van a tener que buscar a contratar gente que tenga 40, 50, con 20 años de experiencia, porque los jóvenes van a desaparecer y dos, la población tiende a durar más. Según estudios, al 2050 va a comenzar a llegar gente a los 100 años, a los 120 años y el tema pensional se va a comenzar a estirar más para que la base sea más fuerte, ¿cierto? Eso uno. Dos, estamos en una ola o en una brecha digital donde la gente que tiene en este momento 40, 50, pues digamos 50, 60 años, en temas digitales más bien son muy básicos, saben utilizar su WhatsApp, sin mucho Facebook o una mensajería,
de 40 para abajo más o menos, de 30 a 20, digamos que va avanzando mucho más hasta que los chicos ya de 15, 10 años saben manejar totalmente sistemas digitales. La adaptación de la IA está muy compleja entre 30 a 40, pero a futuro todos nos tenemos que nivelar. Entonces, ¿quieres seguir trabajando? Tienes que manejar IA, tienes que manejar programación, tienes que manejar lenguajes básicos, no sé, Power BI y muchos temas de presentación. Entonces, digamos que todo este tema de la IA se va a comenzar a adaptar y más que adaptarse, se va a volver un prerequisito para que tenga un trabajo. Es que en esa frase que nos diste, que la IA no va a reemplazar, me la repites, no va a reemplazar los cargos, claro, sino que va a reemplazar a los que no son capaces de usarlo, algo así. Sí, la IA no reemplazará a las personas, sino que las personas que usan la IA reemplazarán a quienes no la usan. Ahí está el contexto claro, o sea, o la sabes usar o quedas por fuera. Exactamente, uno tiene que pues entrar a esa tendencia o perdiste, ahí ya no hay nada que hacer, porque pues si no estamos utilizando esa herramienta, pues estamos sacándonos del mercado, no vamos a poder estar al tono y al ritmo de la velocidad que va, entonces tenemos que irnos actualizando permanentemente. Pues digamos que yo subiría un poquito más el rango de edad de 50 a 60, yo diría que de 70 80 ya está más, que no estén tan manejando tanto las herramientas tecnológicas. Pues, digamos, uno a los 50 pues ya está bien en tecnología y la maneja. Pues yo estoy en los 50 y me defiendo bien. Pero uno ve que hay cosas que la ponen, digamos, para tercera edad. Renovar una fórmula en una EPS es una cosa imposible. Yo lo digo por experiencia con mi mamá. Mi mamá no puede renovar su fórmula mensual porque es tan complicada por WhatsApp, ingrese esto, pregunte esto. Son tantos datos pues que ella no maneja eso. Entonces la tecnología tiene que estar apoyada por una persona que sepa más o menos manejar eso para poder resolverlo. Entonces empieza a avanzar esos lapsos de edades en los que se va integrando uno más a la tecnología y hay otros en que ya no nos da para eso, ya no podemos pensar, y eso que es tan complicado cuando uno está acostumbrado a un teléfono de ruedas y ya tiene que digitarlo en una pantalla, eso se va complicando, ya es distinto para las personas que no han evolucionado en ese sistema, en esa tecnología. Sí, yo te decía que la brecha digital se amplía mucho más a edades más adultas, porque obviamente pues son personas que desde sus trabajos iniciales manejaban máquina de escribir, hicieron esa transición al computador, ¿cierto? Word, Office y demás. Después el Internet, o sea, les ha tocado, o sea, literal muchos cambios. Y ya hay un momento donde dicen, bueno, ya no, ya para qué eso. Y no solo eso, de pronto el tema de la educación ha variado mucho. Ya antiguamente no había virtualidad, ya comenzó a existir un poco antes de la pandemia, se popularizó, se robusteció más en la pandemia. Entonces digamos que ya la gente puede conseguir mucho contenido, mucha educación, autoformarse solos. Entonces ya no va a haber quien tenga paciencia para sentarse con un grupo de la tercera edad, no sé, de tú 60, 70 años, a enseñarles cómo manejar una IA, cómo sacar un correo, cómo hacer esas actividades que de pronto para nosotros, no sé, 40, 50, 40, 30, 20 y por abajo, pues es muy normal porque ya lo metimos en el sistema, ¿cierto? Pero también te tenía que traer unos datos y obviamente... Pero, en un segundo vamos a ir a un corte y ya regresamos.
Continuamos en Mercadeo con vos, con Luis Pinzón y las habilidades que la inteligencia artificial no podrá reemplazar. Luis, estábamos hablando antes del corte de unos datos que nos ibas a dar y ahí fue que te interrumpí. Y por favor, retomemos el tema ahí en esa parte. Bueno, te iba a comentar, obviamente LinkedIn, que es una red profesional, ¿cierto? Es social profesional, pues también saca como ciertas estadísticas y hace ciertos estudios con respecto a estas habilidades que, pues como va esta ola de actualización digital y del mercado y demás, pues van a ser habilidades que realmente te van a mantener enganchado y vas a ser elegible en el mercado actual y más que todo en el global, ¿no? Entre esas, ellos destacan que principalmente la comunicación, y hablando de comunicación humana, ¿cierto? De exponer ideas, de liderar equipos, de manejar audiencias, ¿cierto? Esa comunicación. Obviamente, un arraigo fuerte en liderazgo, las personas que tengan ese liderazgo van también a ser muy elegibles y se van a mantener y van a renovar su tema laboral. El pensamiento crítico, hablemos de proyectos, hablemos de buscar soluciones, hablemos de ese día a día de que alguien tiene que tomar una decisión y decir, bueno, ¿cuál es la mejor opción? Y esa lluvia de ideas y demás. Y también el tema de la adaptabilidad. Le da bastante el tema de la adaptabilidad porque pienso que es de lo que veníamos hablando, cómo a nuestras generaciones y de pronto a las de nuestros padres les ha tocado esa adaptabilidad rápida. Hablemos de unos años 80 donde no había internet, a unos años 2000 donde ya tenemos internet, celulares, iPhone, no sé, mil cosas. Ahora viene la IA a revolucionar mucho más y pues digamos que ya el cambio digital no es décadas, sino es año a año. Incluso podríamos decir que mes a mes salen nuevas actualizaciones y nuevos programas, pero pienso que el mensaje clave de todo esto es que el valor profesional ya no está en hacer tareas, está en generar criterio, influencia y la toma de decisiones. En esos cambios y en esa evolución que tiene la IA, uno ve que a pesar de que se han hecho mucho en esa programación como para volverlas más cercanas, porque a mí me encanta, yo utilizo mucho Gemini y me gusta mucho como pues hasta me alimenta el ego, porque, excelente idea, Marixa, esto me parece muy bueno como me lo estás planteando, pero igual no deja de ser como una máquina en la que le está hablando a uno, a pesar de que están diciendo cosas que hasta a uno le gusta oír de otra persona, pero empiezan a llegar a ese punto que uno ve la evolución de eso, pues que no es ni siquiera, yo diría que minuto a minuto está cambiando y están haciendo cosas para que esa inteligencia se vuelva y se conecte más con la gente. Sí, no, claro, pues obviamente si recapitulamos un poco, pues nos vamos a dar cuenta que lo que conocemos ahora como inteligencia artificial o asistentes virtuales que teníamos antes como Siri y demás, pues poco a poco han venido evolucionando y actualizándose cada vez, ¿cierto? Ahorita detrás de esas actualizaciones hay unos equipos muy robustos de programadores en la India, no sé, mil partes cada rato actualizando y volviéndola más humana y más cercana, ¿cierto? Pero ante eso pienso que la IA sí puede llegar a generar cierto contenido, ¿cierto? Pero no llega a definir o a aclarar mucho, por ejemplo, el tema de las emociones humanas, ¿cierto? Se las puede imaginar según su programación, pero no puede llegar a ese punto que el humano sí de pronto puede entender más. No llega a crear una conexión auténtica, es una conexión muy robotizada en medio de su programación y tampoco puede liderar unas conversaciones muy complejas, que de pronto también lo has dado cuenta. Llega un punto donde ya no sabe qué decirte porque la variable no está dentro de su programación. Y tampoco puede llegar a inspirar a otros. En el momento, pues, no se ve latente que se llega a humanizar más de una programación, ¿cierto? De un contexto que se le dé. En estos días veía una publicación que a una persona le preguntó a cualquier asistente de esos de inteligencia artificial, a ChatGPT, no sé a cuál, pero le dijo, descríbeme cómo me siento. Y la respuesta fue, no estoy capacitado para eso porque no sé cómo son no sé cómo te sientes. Te puedo ayudar en orientarte en otras cosas, como dime tú cómo te sientes y yo veo qué solución te puedo encontrar
para lo que estás sintiendo, pero no está en capacidad lo que nos estás diciendo, todavía no pueden sentir si yo estoy deprimida, si estoy feliz, si estoy contenta, eso no lo va a describir nunca una inteligencia artificial, o por lo menos pues que lo veo muy lejano para que pueda suceder. Sí, definitivamente, pues hay que tener en cuenta que es una máquina, ¿no? Te está contestando, pero es a través de la consulta que tiene en sus bases de datos, de cómo ha sido programado, de mil infinidades de algoritmos y de programaciones de códigos que se le ponen. Pero que él automáticamente vaya a determinar cosas o que diga, "Ah, esta persona está feliz, está triste por determinación de situaciones", no, o sea, tú mismo le das la información y por eso dicen que la IA te da el resultado de la información que le das. Si no le das unos buenos datos, pues no te va a sacar un buen resultado. Si le das buen dato o buena alineación o buen direccionamiento, que es lo que llaman el prompt, pues obviamente el resultado va a ser mejor. Obviamente mejorando las fuentes de consulta, mejorando pues la información y la programación que tú mismo le das desarrollando a tu IA, ¿no? A tu asistente. Entonces, Sí, pues eso vamos puede a ir a variar un mucho. corte, Luis, y ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Luis Pinzón y las habilidades que la inteligencia artificial no puede reproducir, trabajar y hacer con ellas algo que los humanos podemos continuar haciéndolo. Luis, esas habilidades que la inteligencia artificial no puede replicar o no puede hacer, por más que queramos, vemos que están muy orientadas más a la sensación, a la habilidad para conectar, para buscar entender esas sensaciones, pero digamos habilidades como motrices que se puedan hacer o que sea difícil que se pueda replicar en la inteligencia artificial, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pienso que en ese punto, lo que te decía, el cálculo, lo que se dice es que la IA obviamente no va a poder reemplazar al ser humano en todas sus habilidades blandas, ¿cierto? Habilidades blandas como lo que te decía, la comunicación, el tema de la Ajá. empatía, el liderazgo, ciertas creatividades que son muy de contexto, esa visión más humana, ¿cierto? Digamos, esos aspectos del ser. Ya cuando me hablas de temas más manuales, pues pienso que ya el tema robótico, el tema ya de precisión, pues sí se ha logrado definir que la máquina puede llegar a ser mucho más precisa que el pulso humano en muchas situaciones. Lo que pasa es que de nada sirve que tengas el mejor pulso, el mejor láser, si alguien no está pensando decir, no hagas esto, o mejor no lo hagas así, sino, y pienso que ese criterio del ser humano, de la toma de decisiones rápida con cierto conocimiento, es lo que cambia el punto de la precisión de si hago el punto acá o si no opero acá. Porque pues ya se han desarrollado ciertas máquinas robóticas donde ya pueden ser un poco más precisas que pronto depender del pulso humano. ¿Cierto? Pero digamos que ese es más el criterio, el contexto del médico, que es el que tome la decisión en el momento que se le presente la crisis. La máquina no va a saber qué hacer en ese momento, es decir, o sea, ni va a determinar no sé, que hay un derrame adicional o hay que tomar una decisión, ¿no? Yo creo que esa toma de decisión es muy humana también. Sí, en ese punto también, más en la toma de decisiones que en la automatización del proceso,
porque digamos, eso lo venimos viendo desde hace ya varios años, que las máquinas han tomado procesos que antes eran manuales y llevamos, muchas empresas ya llevan unas producciones gigantescas. En la China vemos la cantidad de, digamos, de carros que están produciendo para el mundo y es procesos automatizados, robotizados, que están sacando vehículos increíbles, pero que han utilizado las máquinas durante cierto desarrollo del tiempo, que las han desarrollado ellos mismos, pero que van reemplazando, digamos, esa mano de obra, pero sigue existiendo la mano de obra, pero pensante para dar las directrices en eso, que es muy difícil reemplazarlo, pienso yo. Sí, no, y mira que entre ese contexto te iba a tocar pues más que una habilidad, pienso que es algo del ser humano que no va a ser reemplazable por la máquina, y es la adaptabilidad. Si nos damos cuenta, el ser humano, independiente que haya aparecido sobre la Tierra hace 10.000 millones de años, ha sufrido procesos de adaptabilidad siempre. Y por eso somos, digamos que, de los seres de la naturaleza que nos hemos ido adaptando y hemos sobrevivido al diluvio, a la nieve, al desierto, a que subió, a que bajó, a que hubo alimentación, a que no hubo alimentación. O sea, toda la historia del ser humano ha sido una gran carrera por adaptarse al medio ambiente. Entonces pienso que esta habilidad es la que realmente va a hacer que el ser humano versus la IA prospere en el tema laboral. Y más que en tema laboral, pues como en todo este ecosistema nuevo digital que se está elaborando. El mercado laboral, pues obviamente premia no solo la experiencia, sino esa velocidad con que te adaptas a estos cambios. Entonces, en ese contexto, ¿quiénes van a ser realmente reemplazados por la inteligencia artificial? Los que generen resistencia al cambio, los que le den miedo al tema tecnológico y los que no se actualicen. Esos tres, el mercado los va a desechar, porque va a decir, a usted no le gusta aprender, córrase, usted no se adapta, córrase, y usted le da miedo a todo esto, córrase, porque no vamos a parar. Las empresas lo que necesitan es producir, mejorar, y entonces le toca a uno al mismo ritmo, y si puedes, antes acelera lo más para que sea elegible. Luis, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y tendríamos tema para mucho más rato, pero tus redes sociales y dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo y buscando todo lo que tú estás compartiendo en redes sociales y en todos tus proyectos para acompañarte. Claro que sí. Mira, en Instagram me consiguen como creo.col. Ahí vamos publicando contenido de valor, vamos mostrando ciertos proyectos que hacemos a través de la analítica de datos y el desarrollo de actividades en base a la investigación, pero más de un tema proyectivo y prospectivo con respecto a temas de inteligencia artificial, inteligencia humana y muchos temas empresariales. Y ya me pueden conseguir por LinkedIn, Luis Pinzón, lo ponen así, y ahí aparezco también. Estamos publicando varios temas que hacemos con varias organizaciones internacionales, donde buscamos llevar tanto inteligencia artificial, desarrollo de blockchain y muchas otras tecnologías a los territorios. Luis, mil gracias. No, a ti, Maritza, siempre por la invitación. Muchas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Repetición los martes y los jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles estamos a las 8 de la noche, hora de España, en Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.